por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Para mí ha sido una gran bendición y para mi familia pues poder estar con ustedes. Pude venir con mis 3 hijos. Tenemos 3 hijos varones. El mayor era el que estaba tocando la batería, que es Joshua. Recién cumplió 23 años y ya mismo, ahora en diciembre, se casa. Así que estamos en esa etapa de... Siempre los padres somos primerizos en algo, ¿verdad? Primerizos en la adolescencia, primerizos siempre, ¿verdad? Pues ahora vamos a ser primerizos en boda y casamiento. Mi hijo fue tan sabio que puso a 2 personas a casarlo. Porque puso a su padrino, que es uno de los pastores asociados de nuestra iglesia, que es su padrino, y me puso a mí y me dice: los voy a poner a los 2 porque cuando tú empieces a llorar y no puedas casarme, para que padrino pueda casarme. Pero no sé si el padrino va a poder también. Así que mi hijo Caleb, que los 2 estaban ministrando a los jóvenes, cumplió 20 años. Él toca la guitarra, canta, toca piano, estudia música. Y estudia música gracias a Rafael. Rafael fue quien le enseñó a los instrumentos. Y Jeriel, que es el pequeño, cumple ahora 17 este mes, en noviembre, y toca el bajo. Así que ellos 3 son parte de la alabanza de manera regular. Y yo agradezco mucho a Rafael su inversión en el corazón de ellos. Y traté de hacer la introducción lo más corta posible, pero es difícil porque es como venir a la casa de la familia extendida. Nosotros oramos por ustedes. Nosotros oramos por esta iglesia. Esta iglesia es parte de nuestro corazón, aunque ustedes no nos conocían. Para nosotros, yo me siento en casa porque aquí hay gente a quien amamos profundamente y sé que el Señor los trajo acá para también ser parte de la bendición de lo que Dios está haciendo con ustedes. Así que, mire, yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra. Yo voy a darle un poco una continuidad a lo que estuvimos hablando con los hombres, pero extendiéndolo a lo que es una familia restaurada. Y yo creo que un hombre restaurado es igual a una familia restaurada. Creo que hay un rol importante del corazón masculino y que es importante que nosotros como familia lo podamos tener claro, porque cada iglesia está a las puertas de la extinción de la próxima generación. Y a veces no nos damos cuenta de lo inminente que es eso, a menos que nosotros podamos ser totalmente intencionales. Y quiero que vaya conmigo a un versículo que usted me va a perdonar, pero es un versículo como triste. Es un versículo triste para predicar. Pero es un versículo que yo creo que necesitamos ser inspirados por el Señor en cuanto a cómo lo afirmamos con la palabra, ¿no? Y es un versículo triste por el contexto que tiene. Quiero que vaya a Jueces, capítulo 2, verso 8. Jueces 2, 8. No sé si lo tienen ahí en la... Dice así: entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat-Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaás. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Voy a leer ese verso 10 nuevamente. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Mis hermanos, el libro de Josué, que es el libro antes del libro de Jueces, es un libro de las victorias más impresionantes del pueblo de Israel.
Es un libro que va de victoria en victoria. Es un libro glorioso, pero comienza con una muerte. Comienza con la muerte de Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto. Así comienza el libro de Josué. Y entonces el Señor le habla a Josué y le dice: y así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Y comienza un tiempo pero poderoso. Tuvieron una sola derrota y fue porque había un anatema, y fue la derrota de Ai. Pero es la única derrota registrada en el libro de Josué. Todo lo demás fueron victorias. Desde cruzar el río Jordán, ¿verdad? Siempre recordamos el Mar Rojo, pero el río Jordán se cruzó en seco. Y fue una nueva generación la que cruzó ese río Jordán. Inclusive fue una generación de huérfanos, porque básicamente sus padres quedaron postrados en el desierto. Fue una generación que se perdió en el desierto porque no creyó cuando enviaron los espías, ¿cierto? Así que en 40 años toda esa generación murió. Esa generación de hijos huérfanos que básicamente lo que tuvieron que hacer durante 40 años fue hacer entierros y hacer funerales durante todos esos 40 años, porque la porción que murió fue gigantesca. Entonces estos huérfanos son los que pasan el río Jordán y luego van a las murallas de Jericó, que son todas estas historias que conocemos, ¿no? Cayeron las murallas de Jericó y todo y de ahí eso fue victorias contra todos. Era victoria, 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 victoria. Era un libro poderosísimo en cuentos de historias de la victoria del pueblo de Israel sobre todos sus enemigos. Entraron a la tierra prometida al fin. Empezaron a habitar casas que ellos no habían construido. Empezaron a disfrutar de la tierra que fluía leche y miel. Y el libro de Deuteronomio básicamente es una advertencia de Moisés y del Señor diciéndole al pueblo: cuando entren a la tierra prometida, cuídense de no olvidarse. Pudiéramos llamarle al libro de Deuteronomio: cuídate de no olvidarte, ¿verdad? Pero lo interesante es que de momento pasamos al libro de Jueces, y después de esas grandes victorias de Josué, de momento arranca el libro de Jueces con estas noticias desastrosas que tienen que ver con un verbo. Tiene que ver con que usted y yo acabamos de leer que murió Josué, murió toda esa generación y se levantó una generación. Y el verbo es que no conocía a Jehová. Ese verbo conocer que aparece allí, ¿sabe dónde aparece también? Aparece en Mateo capítulo 7, verso 22. Cuando Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Y el verso 23 dice: pero yo le responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Es el mismo. Se levantó una generación que no conocía al Señor. Y Jesús está hablando aquí del mismo verbo de conocer. Y está hablando de una generación que se levantará delante del Señor y que le dirá: Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios. Y que el Señor les conteste: apartados de mí, nunca os conocí. Y en la Reina Valera dice: hacedores de maldad. Ese verbo me habla de intimidad. Ese verbo me habla de que una generación puede olvidar fácilmente los hechos milagrosos si no conoce al que hizo los hechos milagrosos. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó que toda esa generación muriera y se levantara una generación que no conocía al Señor? 60, 70 años. Usted puede decirme que haya un pueblo que se le conocía como el pueblo del libro, que se le olvidara en cuestión de 60 o 70 años que cruzaron el Mar Rojo, que cruzaron el río Jordán, que las murallas de Jericó cayeron, que hubo 10 plagas en Egipto? ¿Cómo es posible que a un pueblo se le olvide todo eso?
Sí, porque somos muy fáciles para olvidar procesos emocionales que de momento nos inspiran por un instante. Si nosotros no tenemos la profundidad de conocer íntimamente a Dios. Una de las cosas que el Señor les decía al pueblo era: ustedes tienen que asegurarse. En Deuteronomio capítulo 6, Él le decía al pueblo: ustedes tienen que asegurarse de poner la palabra en todo lugar, en las paredes, en las puertas, repetirles a sus hijos regularmente quién es Dios y la obra que Dios había hecho. Usted puede creer que el pueblo se le olvidara esto. Esto es desastroso. ¿Sabe por qué? Porque esto tiene que ver con distracción. Tiene que ver con cómo a ti se te olvida que todo lo que tienes provino de Dios. Pues se te olvida cuando en tu práctica, cuando ya llegas al momento donde está todo bien, se te olvida seguir profundizando en conocer a Dios. Cuando pensamos que Dios es alguien que tiene que hacer cosas por mí, en lugar de entender que es alguien que ya lo hizo todo por mí. Entonces, cuando yo tengo esto claro, pues yo no tengo prioridades invertidas. Hay gente que tiene sus prioridades invertidas en cuanto inclusive a sus hijos. Yo creo que mis hijos, mire, no hay ningún padre que no quiera que sus hijos sean mejor que él. Yo le digo a mis 3 hijos, que son hombres, varones, yo le digo: no va a haber ningún hombre que anhele tanto que ustedes compitan y le ganen como yo. Yo creo que ustedes sean mejores que yo. Ahora, ¿cuáles son las prioridades invertidas que a veces tenemos? Pues lo que queremos es que ellos estudien, tengan un buen trabajo, tengan una buena carrera, tengan una buena casa, tengan un buen carro. Entonces, de alguna manera nuestras prioridades van organizadas hacia tener, hacia qué cosas ellos poseen. Lo interesante de este pueblo es que ellos tenían todo. Lo tuvieron todo. Tierra que fluía leche y miel, lo tenían todo. Y muchas veces nosotros pensamos que ese es el sueño. El sueño americano, tenerlo todo. Si lo tengo todo, ya estoy hecho. ¿Hasta qué punto no conocer a Dios implica mirar solo lo que tenemos? Y conocer a Dios implica quién realmente soy. Conocer a Dios implica que mis prioridades no deben ser que mis hijos tengan riquezas o casas propias, porque ¿de qué sirven todas esas riquezas o todas esas posiciones si no hay un carácter renovado y restaurado? Es bueno estudiar, mis hermanos. Yo no estoy diciendo que no. Yo tengo un bachillerato, tengo 2 maestrías. Tengo un doctorado y estoy terminando un segundo doctorado. No hay problema de estudiar. Yo doy clases en la universidad. Soy pastor hace 24 años y hace 26 años soy catedrático en la Universidad de Puerto Rico, en Calle. Y no hay ningún problema con ese. Pero yo estoy allí para cumplir una misión diferente. Yo estoy allí con una misión clara de vivir la vida de Cristo, para que los estudiantes universitarios también vean a Cristo en mí. Porque al final, ¿qué es lo que satisface el alma y el corazón? Porque hay mucha gente que puede tener todos los títulos, todas las posesiones del mundo, pero ¿sabe qué pasa? Eso no llena el corazón. Usted compra un carro nuevo y ¿qué pasa? Usted lo está limpiando todas las primeras semanas. Lo limpia, mira, se ensució y voy a limpiarlo. Y la segunda semana y anda hasta con algo para limpiarlo. Y la tercera semana, ya pasan los 2 meses y ya es como que ya usted empieza a mirar: oye, pude haber comprado aquel otro. Y ya, mira, está sucio. Sí, es que llovió, es que pues no puedo hacer nada. ¿Cierto? Son satisfacciones efímeras. Pero un hombre restaurado tiene una mente renovada. Y cuando yo tengo una mente renovada, lo que quiere decir es que
que yo empiezo a mirar como Dios ve. Que yo empiezo a mirar el corazón de mis hijos, de mis nietos. ¿Con qué estoy haciendo hacia ellos que tiene valor eterno? No un valor efímero. Porque de nada sirve que todas las cosas las puedan tener si su corazón no resiste el manejar las circunstancias que le rodean. ¿Sabe algo, mis hermanos? Que esta generación estaba en la tierra prometida y tenía de todo. Todos esos hijos disfrutaron de todo, pero se olvidaron de por qué tenían todo lo que tenían. Se olvidaron de quién les dio la capacidad de tener todo eso. Y nosotros necesitamos ser insistentes en enseñarle al corazón de nuestros hijos que lo que hemos obtenido no ha sido ni por nuestras capacidades, ni siquiera por nuestras buenas decisiones, ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Ha sido porque Él nos ha dirigido. ¿Hasta qué punto estamos dirigiendo a la nueva generación hacia conocer a Dios? No hacia conocer las cosas que Dios puede hacer, sino hacia conocer el carácter y la revelación de Dios. Hombre que estás aquí, cuidado con desconectarte del corazón de tu familia por simplemente ser alguien que tiene la mentalidad de proveer. Recuerda que hay una provisión espiritual que necesitas hacer en tu casa, que va más allá de la provisión económica que pudiéramos dar. Hay hombres que a veces dicen, pero si yo les he dado todo y como quiera no llego al corazón de mis hijos. Le he dado todo lo que yo no he tenido, ¿cierto? Eso es como que la frase más común que los padres decimos. Yo hubiera querido tener todo lo que les he dado. Y mira, y aún así no son agradecidos. Hay una promesa en Malaquías que dice que por la venida de Cristo el corazón de los padres se volverá a los hijos y el corazón de los hijos se volverá a los padres. No tiene que ver con los bienes materiales que podamos darles. Tiene que ver con cuán intencionales somos en mostrarles la realidad de Cristo a sus vidas. Necesitamos ser padres presentes espiritualmente en la vida de nuestros hijos. Necesitamos tener la claridad de que el amor de Cristo sea el que nos controle. Que necesitamos vivir como gente que muestra la realidad de Cristo en sus acciones prácticas, en sus decisiones prácticas de vida. ¿Por qué? Porque la verdadera restauración tiene que ver con que Cristo murió por todos, como dice Corintios, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, restauración, ¿qué es? Que ya yo no vivo para mí, yo vivo para el Señor. Y se convierte en una restauración práctica, porque entonces mis hijos ven el corazón de autenticidad de cómo yo vivo el evangelio. Porque no es vivir el evangelio en las cuatro paredes de la iglesia, es vivir el evangelio en la realidad de quién soy en mi intimidad. Cuán intencional soy de vivir la palabra en mi casa. Y me refiero no únicamente a poner los versículos en las paredes como decoración. Es que realmente cuando en mi casa ocurre alguna circunstancia donde alguien se equivoca, en mi casa se respira misericordia. Eso es vivir el evangelio. En mi relación matrimonial se respira el perdón. En mi relación con mis hijos se respira la compasión. En mi trato con ellos se respira humildad, no orgullo, no altivez. Porque de esa manera es que la gente va a conocer, es que nuestros hijos y nuestra casa se va a llenar del verdadero evangelio.
A veces venimos a la iglesia y estas palabras las tenemos muy claro. Misericordia, perdón, las cantamos. Pero la pregunta es, cuando estamos en el escenario real de nuestra vida y nuestros hijos fallan, ¿los tratamos con compasión? O cuando nosotros fallamos, somos capaces de echar al lado el orgullo y ir a pedir perdón con humildad. Había este niño que decía, cada vez que salía de la iglesia, le decía: papá, mamá, vamos a mudarnos a la iglesia, por favor. Papá, mamá, mudémonos a la iglesia. Salía al culto del domingo. Papá, mudémonos a la iglesia. Yo quiero que vivamos en la iglesia. Hijo, ¿por qué tú quieres vivir en la iglesia? Es que en la iglesia ustedes son tan diferentes. En la iglesia ustedes abrazan a todo el mundo. En la iglesia ustedes sonríen. En la iglesia ustedes no pelean. En la iglesia ustedes hasta me abrazan. En la iglesia ustedes todo el tiempo están con una alegría. Vamos a mudarnos a la iglesia. Si viviéramos en la iglesia seríamos lo que yo quisiera que fuéramos como familia. ¿Sabe qué, mi hermano? Cuando Jesús le dijo a toda esta multitud y a los fariseos, ¿verdad? Y le dijo: mira, nunca os conocí. Él está hablando de que yo puedo hacer muchas cosas para Dios y aparentar de alguna manera que sirvo a Dios. Pero el Señor conoce la realidad de mi corazón. Necesitamos ser gente auténtica, que viva la palabra del Señor, no que únicamente la predique. Israel era el pueblo del libro. Era la gente que tenía las historias más impresionantes, y al cabo de una generación, hermanos, el libro de Jueces es un desastre. El libro de los jueces tuvieron que levantarse jueces para que pudieran hacer algo por el pueblo de Israel. Dios tuvo que levantar gente porque el pueblo empezó a funcionar desde la profundidad de su corazón. Por eso Jesús decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuán importante es conocer al Señor. ¿Y cómo yo conozco al Señor? Con la revelación de la palabra. Yo necesito inundarme de palabra de Dios en mi vida para vivir en autenticidad. La palabra está llena de ejemplos de autenticidad, de gente que demostró su necesidad profunda de la revelación de Dios en su vida en medio de su debilidad. Ese es el evangelio. Un Pablo diciendo que tenía un mensajero de Satanás que la bofeteaba 3 veces, al cual él le pedía al Señor que se lo quitara, y el Señor le decía: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Un Pedro que, como compartimos el fin de semana, se equivocaba regularmente, cometía errores de manera regular, pero ese fue a quien Jesús puso al frente. Dígame cuántos errores usted no conoce que Pedro cometió, desde negar a Cristo, desde estar en un momento cuando a Cristo lo fueron a arrestar, cortarle la oreja al siervo del centurión. Dígame todos los errores que Pedro cometió. Y de momento Jesús dijo: sí, tú vas a estar a cargo, porque necesitamos ser gente auténtica. Pedro tuvo malos días. Judas tuvo un mal corazón. Judas aparentaba ser discípulo. Judas aparentaba que conocía al Señor. ¿Sabe qué, mi hermano? El fruto de nuestra vida se va a ver al cabo de los años. Lo que usted siembra es lo que usted va a cosechar. Mi exhortación hoy es que usted siembre el conocer a Dios en autenticidad. Y mientras más usted haga eso, más sus próximas generaciones van a poder conocer a Dios de verdad. Porque van a conocer al Dios de sus padres, van a conocer al Dios de sus abuelos. No van a conocer únicamente lo que Él hizo, van a conocerle a Él. Cuando nosotros atravesamos un proceso bien complejo de salud de mi esposa durante 7 años y medio, nuestra preocupación era cómo nuestros hijos iban a conocer a Dios en medio de un tiempo de quebranto tan difícil, y nosotros pastoreando una iglesia
y Jessica teniendo una circunstancia de estar básicamente encamada la mayor parte del tiempo. Usted la vio aquí bien derechita, ¿verdad? Pero ya es un milagro del Señor. Pero desde el año 2009 hasta el año 2016, en los años complejos de nuestros hijos, donde tenían, en ese momento, tenían 8, 4 y 1 año y medio. Pasar esos 7 años, o sea, desde que el mayor tenía 8 hasta que tuvo 15 años, fue un tiempo bien complicado. Y nuestra mayor preocupación era, ¿cómo ellos van a conocer al Señor? ¿Sabe algo, hermano? En medio del quebranto, en medio de vivir la realidad del evangelio en nuestra casa, nosotros vimos cómo el Señor se iba revelando a la vida de cada uno de ellos. En medio de ser intencionales, de poder experimentar el evangelio en las 4 paredes de nuestra casa, fue donde ellos pudieron conocer al Señor. Hoy en día yo veo el fruto en la vida de ellos. Pero ha sido a pesar de nosotros. Ha sido el Señor revelándose y nosotros siendo intencionales en reconocer nuestra necesidad del Señor. ¿Usted sabe cuántas veces, aún yo siendo pastor, he cometido errores contra ellos y he tenido que sentarme frente a ellos y decirles, oye, perdóname, de la manera en que te corregí fue inapropiado, no fue prudente, no fue espiritual? Usted sabe lo complejo que es para un hijo de pastor levantarse en una iglesia y que lo mire y diga, bueno, tú eres hijo de pastor, tienes que comportarte. ¡Wow! Y ver en ellos el corazón de querer honrar al Señor. Yo los veo y los honro, porque en esta etapa ser jóvenes y decir, yo quiero servir al Señor. Y nosotros no nos hemos obligado a nada, ni siquiera todos ellos tocan instrumentos y usted dirá, pues ustedes insistieron en eso. No, hermano. No. Simplemente ellos nos veían adorar. Nuestra casa era un lugar de adoración. No era el culto en la iglesia, era nuestra casa. En casa todos cantan menos yo. Ellos lo saben. Yo canto bien, se oye mal. Pero ellos saben la diferencia entre adorar y cantar. ¿Sabe algo? Yo, y voy cerrando en estos últimos minutos. Yo vengo de un hogar muy disfuncional. Yo no vengo de un hogar donde me enseñaron la palabra. Yo no vengo de un hogar donde me ministraron la escritura o me llevaron a la iglesia de niño. Yo no soy hijo de pastor. Yo no se supone que tenga la familia que tengo. A mí me enseñaron a ser hombre, a ser papá, a ser esposo en la iglesia. A mí quien me enseñó a conocer al Señor fue mi pastor. La primera vez que yo comí a la mesa en una casa donde se oró por los alimentos y comenzamos a comer fue en la casa de mi pastor, cuando yo apenas tenía 13 años. Yo vengo de una iglesia pequeña, un pastor amoroso con sus 2 hijos y su esposa, donde allí aprendí que se puede vivir el evangelio en la realidad del hogar, donde las mayores predicaciones que me dio mi pastor no fueron desde el púlpito, fueron en la vida diaria. Interesantemente, ahora el Señor me ha permitido ser el que preside nuestras iglesias en Puerto Rico, y Dios me dio el honor de, luego de 42 años de mi pastor ser pastor, dirigir el proceso de transición para que su hijo entonces ahora sea el pastor de la iglesia. Ese hijo que fue uno de los primeros bebés que yo cargué en mi vida. ¿Sabe algo? Yo creo que la satisfacción más grande
en nuestra vida es cómo lo que nosotros hacemos tiene valor eterno. Y cómo un hombre y una mujer restaurada, donde más se nota es en lo que viven en su núcleo de la familia. Cuando una familia es restaurada de esa manera, tenemos comunidades de iglesias restauradas. Tenemos iglesias saludables. Tenemos iglesias donde el hombre abraza su rol dado por el Señor, asume su responsabilidad espiritual, y tenemos mujeres que asumen su rol de responsabilidad espiritual. Esa fue mi historia. La historia de mi esposa es que ella vino de un hogar donde su papá sí conoció al Señor, pero en su juventud se apartó del Señor. Se casó con la mamá de Jessica. Jessica nace, pero el abuelo de Jessica y su abuela eran unos fieles servidores del Señor en una iglesia pentecostal en Puerto Rico. ¿Y sabe algo? Esos abuelos se encargaron directamente de bendecir la vida de Jessica desde que era pequeña. Y aun cuando su papá estaba apartado del Señor, cuando Jessica se enfermaba, quien primero llamaban era el abuelo. Antes de darle un medicamento, lo llamaban para que fuera y orara por ella. El abuelo de Jessica y su abuela, Jessica me comentaba cuando la ponían en la mesa del comedor, ella desde pequeña, y él le contaba las historias bíblicas, pero le contaba, todas las semanas le contaba algún testimonio de lo que Dios había hecho cuando fueron a predicar o cuando fueron a servir al Señor. Y le contaba la historia de David o de Noé o lo que fuera, pero lo contaba con una aplicación a su vida. Pues mira, hoy yo como Noé, como nos predicó Pastor Richard, como Noé, yo fui obediente y fui a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y así tú puedes ser obediente, Yeye, como le decían a ella. Cuando yo llegué a la casa de los abuelos de Jessica, usted no va a creer esto, pero cuando yo llegué el día que nos íbamos, yo la fui a buscar, nos íbamos a la universidad. Y ella vivía en otro pueblo, así que yo fui desde mi pueblo a donde ella, 1 hora de distancia, y le iba a buscar para llevarla a donde estudiábamos, en la Universidad de Puerto Rico en Calley. Cuando nos vamos a ir, el abuelo y la abuela de Jessica dicen: no se pueden ir. Ahora es que vamos a tener nuestro tiempo de compartir algo de la palabra. Y yo, ok. Y dice: Jessica va a cantar el corito tal. El negro, así ella le decía al abuelo, el negro va a orar y a dar gracias al Señor por este tiempo. Yo voy a testificar algo y voy a leer un salmo. Y Nando nos va a compartir sobre lo que el Señor le ha estado ministrando esta semana en su lectura, que debe ser diaria, de la Biblia. Yo tenía en ese momento 21 años. Cuando yo escuché eso, yo dije: wow, ¿qué yo voy a hacer aquí? Jessica cantó, y durante todo ese tiempo yo iba, mire, las gotas de sudor bajando, y yo, ay Dios mío, que yo voy a hablar. El Papa Flor oró, Mamá Julia testificó, y los dos me miraron. Estábamos así en círculo, uno frente al otro. Nando, compártenos. Gracias a Dios que yo había leído. Dije, bueno, lo que estuve leyendo fue esto. Y ¿sabe algo? Durante todas las veces que nosotros íbamos a su casa, yo tenía que ir listo, porque eso había que hacerlo siempre. Hoy en día ambos están morando con el Señor, pero esos abuelos impactaron la vida de Jessica y levantaron una pastora. Desde allí
desde ese lugar. Así que si eres abuelo o abuela, invierte en el corazón de tus nietos. Si eres papá, mamá, invierte en el corazón de tus hijos. Que la próxima generación conozca a Dios porque tú conociste a Dios. Que este verso, que aunque es tan fuerte, tan difícil, usted diga, no, esto yo lo voy a virar. Se va a levantar una generación que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Se levantará una generación que va a conocer al Señor aún más. Se levantará una generación que no es que tendrán cosas, es que tendrán a Él. Es que tendrán la satisfacción gloriosa de vivir cumpliendo la misión de Dios en sus corazones. Independientemente de lo que tengan, tendrán al Señor en el corazón y eso es suficiente. Porque ¿sabe qué? El que tiene al Señor florece donde Dios lo plante. Así que seamos familias restauradas que restauran, que marcan el camino claramente. Porque el Señor es quien nos guía continuamente, el que nos da agua cuando tenemos sed, el que restaura nuestras fuerzas, el que nos convierte en huertos bien regados. Hermanos, llenemos de palabra nuestra vida, olvidemos las distracciones. Hay muchas distracciones alrededor, demasiadas distracciones. Hay mucho en juego como para perder el tiempo en cosas que no tienen valor eterno. Hay que ser intencionales en llenarnos de la palabra, porque de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Nuestros hijos, hermanos, nuestros nietos van a conocer a Dios en la medida en que usted viva a Dios. Yo quiero orar. Quiero tomar este tiempo para orar. Y si tú eres hoy uno de esos que dice, yo quiero que mi familia esté llena de conocer a Dios. Yo no quiero simplemente saber de Dios. Yo quiero que mi familia conozca al Señor. Yo quiero ser portero de bendición para mis hijos, para mis hijas, para mis nietos, para mis nietas. Yo quiero una familia saludable en Cristo. No quiere decir que vamos a tener de todas las cosas, pero lo vamos a tener a Él. Y si lo tenemos a Él, tenemos todo lo que necesitamos. Mientras más satisfecho estás en Dios, más Dios se glorifica en ti. A veces vivimos con demasiada insatisfacción sin darnos cuenta que lo más grande ya se nos fue otorgado, la salvación. Así que vivamos en esa dirección. Si eso está en tu corazón, te invito a que te pongas de pie conmigo y vamos a orar. Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que haya disfrutado de este mensaje, pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia de salvación a uno más, para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.